dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 10 de abril del año 2003, estaremos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Logando Pino. Muy buenos días, Roger. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, para mañana anunciamos la entrevista al licenciado Mario Viñas Betance, con quien vamos a pasar revista de todos los acontecimientos de la semana, incluyendo la situación bancaria, el mercado cambiario, Financiera y monetaria. y todos los aspectos exactamente financieros que tienen gran incidencia en los resultados de la economía dominicana. También queremos decir que salió ayer tarde en el Nacional una nota que dice: Embajada de Estados Unidos suspende ejercicios en República Dominicana. Eso viene entonces a contestar nuestra inquietud de ayer en la mañana, porque el matutino hoy traía la información de que el jefe del Ejército Sur, o sea, el Comando Sur de los Estados Unidos, venía a supervisar los ejercicios militares, que siempre estaban suspendidos. Entonces en la tarde sale esta aclaración. De verdad que no sabemos cuál es cuál. Aquí dice la nota del Nacional, que es la embajada aquí en la República Dominicana que da la nota. La del periódico hoy no atribuye a nadie la fuente de la información. Vamos a ver. Por otro lado, ya como información que le estamos dando seguimiento, la neumonía típica ya ha quejado a más de 3.000 personas en el mundo y sigue centrada en la parte oriental, es decir, la China, Hong Kong, El Asia. En el Asia que está concentrado el asunto, pero ya hay personas, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que han dado los síntomas. Yo leía que algunos de ellos, aunque tienen los síntomas, no estaban internados. Me parece que también había leído que no afecta a todo el mundo por igual. Sí, ni en la misma, sí, exactamente. Que Depende no como de lo la impacta con la misma intensidad del organismo. del organismo. Bueno, de hecho, esta es una nueva cuestión que viene a deteriorar más la situación en la que se encuentran las condiciones humanas de vivencia en el mundo entero. Vamos entonces a agotar nuestra... No. La guerra de Estados Unidos e Irak, se derrumba el régimen iraquí, pero Saddam aún no aparece. El problema ahora para las fuerzas coaligadas es frenar los saqueos. ¿Qué vendrá ahora? Mira, nosotros tenemos, todos los periódicos están llenos de titulares. Nosotros escogimos este porque nos pareció el que describía mejor la situación. Probablemente Bagdad ha sido penetrada hasta su propio corazón, donde estaba la sede de Saddam Hussein, que no aparece por ninguna parte. Es decir que, aunque no se ha controlado en su totalidad la ciudad, y hay que decir una cosa, mientras los reportajes de la prensa tendían a hacer parecer que aquello era un paseo, nunca lo fue. Miren los reportajes que yo saco de la prensa electrónica, es decir, en el internet. Por ejemplo, este es de abril 8. Dice: la capital luce como un campo de batalla, ¿verdad? Aquí se ve uno de los palacios de Saddam Hussein, afectado por
el fuego de tanques, etcétera. Mire esta otra información que también es de abril 9. Dice, sección clave de la ciudad es tomada, calle, con una batalla de calle por calle. O sea que eso no fue que entraron caminando. Que nos recibieron con flores. Miren este otro titular, este es el Washington Post. Eso es lo que la prensa... Esta es de abril 8. Las tropas hacen una pausa después de batalla en un infierno sobre la tierra. Hell on Earth. Eso tampoco fue un paseo, ¿eh? Y no dan cuenta de las bajas ni los muertos de los Estados Unidos, de Inglaterra. Aquí yo no sé está, qué es lo que está pasando. precisamente yo amplié esa fotografía. Aquí en esta portada se ve a un soldado norteamericano atendiendo a un compañero herido. Yo amplié la foto, mírala aquí. Eso no fue un paseo. Hoy mismo vi yo un titular de que Basora solamente había sido tomada en un 75%. Mira esta otra información. Esta es del mismo abril 8. En una intersección, la misión del ejército se torna un caos. Bueno, entonces todo eso que se está pasando por la televisión, que tumbaron las estatuas de Saddam Hussein, que por cierto se ve que tenía una dosis de megalomanía increíble, porque donde quiera había una estatua y un retrato y una cosa. Pero esa fue la criatura que puso ahí el poder norteamericano cuando le convino, ¿verdad? Y lo armó para que pudiera pelear con Irán y para que peleara con su propio pueblo, con los kurdos. Lo que pasa es que ahora eso se ha borrado de la memoria histórica, ¿verdad? Nosotros no, nosotros todavía no acordamos de eso. Entonces, bueno, ahora hay algunas intervenciones, incluyendo la del propio secretario Rumsfeld, que está diciendo, esto no ha terminado, todavía falta. Incluso la desaparición de Saddam Hussein y su gente, o sea, sus hijos, no se sabe si han huido del país o si se han ido a refugiar al norte, a una población cuyo nombre no retengo. De donde él es oriundo, ¿no? Donde él es oriundo, para resistir desde allí. No se sabe. Entonces, miren esta otra, esta es de abril 9. Es del New York Times, en búsqueda de las armas de horror. Pero, ¿dónde están las armas de destrucción masiva? ¿Dónde están? No han aparecido. Y eso va a ser una explicación difícil de dar al mundo cuando allí no aparezca eso. Por eso Rusia lanzó una alerta de antemano y dijo, cuidado si me ponen allí alguna prueba de esas que ven en las películas de policía, sí, ¿no? Que sembrada los policías le ponen a la gente para cogerlos presos. Bueno, es lamentable porque ahí se ha pagado un precio tan alto. Déjenme decir una cosa, yo saqué también unas informaciones sobre Afganistán. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya esta página como que se pasó, ¿verdad? Sin embargo, en Afganistán todavía están habiendo muertos. Sí, ayer hubo un bombardeo por error que mató a 11 afganos. Bueno. No importa. Otro error, como el de los canadienses. Y entonces... Que por eso no fueron a esta guerra. Los canadienses. Los 6 soldados canadienses que lo ametrallaron. Cuatro fueron, ¿no? Sí. Cuatro. Bueno, no, es que ¿quién responde ahora de esos muertos? Mire, porque son igual que todos esos muertos por error que ha habido aquí en Irak.
esto es, todavía está supuesto estar resuelto, esa página se cerró, la de Afganistán, y sin embargo dice ahí, un ataque aéreo mata por error a 11 pobres ciudadanos afganos. ¿Y quién les responde de ese error? No hay responsabilidad civil de Estados Unidos, del gobierno, cuando uno de sus aviones mata a la población civil por error. Bueno, yo no me suscribí al Tribunal Penal Internacional por eso. No, porque no estamos hablando de una cosa hecha profeso, sino... Bueno, no, sí, aunque sea, pero hay que jugarla. Ajá, pero por error. Bueno, ok, pues yo mandé a bombardear. Lo que pasa es que a la hora de identificar, yo creía que tú eras fulano de tal, excúsame, pero ya te maté. O sea, ya eso no se puede remediar. ¿Y cómo se puede hacer eso así? Eso es la regla que va a prevalecer. Bueno, esa parte es la que viene ahora. Esa es la que viene. Esa es la que viene ahora. Con mayor intensidad en Irak que en Afganistán. Y vamos a ver, todavía hay un lío en la parte norte. Oigan una cosa. En Mosul, allá arriba. Sí. Resulta ser que Turquía tiene el ojo puesto sobre los pozos petroleros de la parte norte y lo ve como una cuestión estratégica para Turquía. Y no quiere ver esos pozos petroleros en manos de los kurdos. Pero resulta que quienes están ahí son los kurdos. Por muchos años han estado ahí. Sí. Desde siempre. Entonces, ahí hay una situación en donde Turquía se está movilizando. Y saqué también, hay otro reportaje por ahí, donde el jefe del ejército kurdo dice, tiene ahora tremendos retos o problemas por delante, y es ¿qué hace? Porque si se queda de brazos cruzados, los kurdos se van a apoderar de los pozos petroleros y eso va a poner en precario el abastecimiento. Parece que se abastecían de ahí o tenían previsto abastecerse de ahí, no conozco los pormenores. Un plan tenía. El asunto es que ahí hay un problema. Vamos a avanzar en lo que yo localizo, algunas otras informaciones. Bueno, ahora nos pasamos al sainete político nacional, que dice, el presidente Mejía admitió que el PPH participó en las primarias del Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, ¿y qué significa eso, presidente? Porque decíamos, cuando comentábamos la posibilidad de que eso se diera y ante la denuncia que había hecho Jacinto Peinado de que eso era así, decimos, bueno, pero el presidente está jugando a la política hacia lo interno del PRD sobre la base de la expectativa de una repostulación. Eso era una incógnita, o sea, era una especulación, porque él ha dicho que él tiene el compromiso con su familia de no optar por una repostulación y por una reelección. Ahora resulta que él admite que su gente estaba metida en el juego interno del reformismo. ¿Por qué? ¿Y para favorecer a quién? Eso lo vamos a dejar con un signo de interrogación, porque eso se va a ir despejando poco a poco. Y aquí está la información que sacamos. Mire, ese es el general en jefe del ejército turco. Por cierto, tiene un enorme parecido. ¿Con quién? Con Guarionneyu Verde. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, Así ese es. general es el que tiene el dilema. Mira cómo dice el titular, que enfrenta, general turco confronta unas opciones muy duras en Irak. Y el problema es exactamente este. Dice que las milicias kurdas avanzan, están avanzando lentamente hacia las ciudades petroleras de Kirkuk. Bueno, ahí es que era oriundo Hussein.
Y se dice que una de las posibilidades es que se haya retirado hacia Kirkuk para hacerse fuerte allí. Dice, y Mosul, en el norte de Irak. Dice que con la ayuda de los bombardeos norteamericanos y de las fuerzas especiales, los luchadores que le llaman Peshmerga se han movido a 20 millas de distancia de ambas ciudades en los días recientes. Y dice, Turquía considera el control kurdo de los campos petroleros iraquíes como una amenaza a su seguridad. Y si los kurdos entran a cualquiera de ambas ciudades, Oskok se llama en general turco, se verá ante una de sus más importantes decisiones en su carrera militar de 44 años. Ordenar una invasión de la parte norte de Irak que podría llevar a un enfrentamiento de sus tropas y los de los Estados Unidos y sus aliados kurdos, ¿verdad? O, en definitiva, quedarse tranquilo. Que eso lo va a pagar internamente en Turquía. Internamente, sobre todo si Sí. tiene consecuencias en términos de su seguridad para Turquía. Que las tiene, porque el problema es que el Kurdistán es una región que habita una etnia, que son los kurdos, que está exactamente situado en la frontera entre Turquía y Afganistán. Hay kurdos del lado de Turquía y hay kurdos del lado de Afganistán. A los kurdos del lado de Afganistán le ha correspondido el sorteo de la lotería de que hay pozos petroleros, hay una gran bolsa petrolera de este lado. A los de Turquía no le ha correspondido esa dicha. Pero cuando Saddam Hussein gaseó a los kurdos de su región, los turcos gasearon también a los turcos de la de ellos, precisamente patrocinados y armados por las mismas sustancias de Saddam Hussein que lo proveyeron al gobierno de Turquía. ¿Quién lo proveyó? El mismo proveedor. Entonces, ambos lados de los kurdos sí, han sufrido las consecuencias de ambos gobiernos. Pero para Turquía, vean ustedes como hoy en día es coronada y premiada y alabada, mientras que Irak ha pagado de otra manera muy dolorosa el hecho de las acusaciones que se le han hecho. Miren otra perspectiva ominosa en el ámbito de la guerra. Eso dice el Washington Post. Para algunos, Siria se perfila como el próximo objetivo. Y hoy hay un titular en la prensa donde Rumsfeld está diciéndole a Siria otra advertencia. Ayer dijeron que Rumsfeld había mencionado a Siria 7 veces en su intervención. Bueno. Pues Por ahí no va. le digan al pueblo norteamericano que eso no era más que para salir de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein era un loco que tenía armamento de destrucción masiva, que tenía que ver con los atentados del World Trade Center y que había que salir de esa amenaza haciendo uso de la política la nueva política exterior norteamericana del golpear primero, el preemptive, ¿no? Política a tono con el New No, World porque Order. entonces habrá que explicar por qué también vale eso mismo para Siria y para Irán y para todos los demás que ahora mismo se sienten amenazados. Vamos a ver. Clima social, doméstico. Apresan 2 viajeros con 139 bolsas de heroína. Incautan en Puerto Rico 2.504 libras de cocaína en barco que procedía de nuestro país. Y siguen los enfrentamientos durante las protestas en Licey. Bueno, eso es el clima social que tenemos. Mucha droga. Mucha intranquilidad social. Porque esta es la que se ha captado o se ha interceptado en el envío hacia el exterior. Aquí dice que se captó en el aeropuerto de las Américas a 2 viajeros dominicanos a quienes ocuparon 139 bolsitas de heroína en sus estómagos transportadas desde Venezuela. Y entonces la otra información dice: San Juan, Puerto Rico, la Policía y Aduanas Federal
anunciaron la incautación de 2.504 libras de cocaína pura con un valor al detalle de 360 millones de dólares en un barco procedente de la República Dominicana. Eso es una cosa fuerte. Bueno, Y entonces también tenemos todo alborotado allá en el interior. Tenemos en Licey al medio, que son gente muy caliente. Ahí siempre tienen una agenda de reclamo y ahí siempre se producen desgracias de heridos y hasta muertos. De ambos lados, porque ahí aparecen armas también, en manos de los civiles. así es. Bueno, vamos a ver, esto aquí dice que por lo mismo son reivindicaciones. Protestantes de varias comunidades sostuvieron esta mañana enfrentamientos a tiros y pedradas sin que se reportaran personas heridas. Asimismo, el Comando Cibao Central de la Policía confirmó que un raso de la institución fue despojado de sus revólveres de reglamento por un grupo de personas en Canca La Reina mientras enfrentaba a los manifestantes. El teniente coronel Damián Enrique Arias no identificó a la gente a que despojaron de su arma, pero indicó que se realizaron varios allanamientos, etc. Usted puede estar seguro que cuando aparezca otra vez el arma se irá disparando, ¿verdad? Haciendo su papel. Sí, para eso fue que se lo cogieron. ¿Qué les parece si pasamos a Vamos a... para entrar con el tema? ¿Cuál es El tema que viene tenemos ahora, acá? el bancario, Ok. que tiene... Sí. El tema bancario lo vamos a enunciar, pero lo vamos a examinar en detalle mañana con Viña. Viña, ¿verdad? Sobre todo en sus efectos. Pero debo decir entonces, antes de pasar a la pausa, que el dólar cerró ayer en alza entre 24.50 y 24.80 pesos. Así cerró el mercado ayer, según dice el listín diario. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, mira, se nos quedaba en el clima social este titular del Caribe. Esto realmente es increíble. Apresan a PLDistas que intentaron matar a un diputado PLDista. Dice, Manuel Díaz acusa a su compañero de partido, Frank Matos, de ser el autor intelectual de la acción. Pero si uno se lee aquí y uno dice, ¿quién es Frank Matos? Dice aquí las razones. Díaz, que es el diputado por el PLD por San Cristóbal, acusó a un guardaespaldas del expresidente Leonel Fernández, Frank Matos, de ser el autor intelectual de la agresión. No es la primera vez que intentan matarme o me amenazan de muerte y quien los envía es Frank Matos, dijo Díaz, quien pertenece a la línea interna del PLD que sigue a Fernández. Quiere decir que son ambos seguidores del mismo grupo. Del mismo grupo. No. Del mismo grupo. Pues son del mismo grupo, Exacto. además de que son del todavía mismo más, partido. además de ser del mismo partido. Dice, Matos y Díaz son oriundos de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. También. Y ambos compitieron en las elecciones por la misma diputación de la que fue ganador el segundo. Desde que yo fui electo me comenzaron a perseguir a mí y a mi familia. En todos los actos van a distribuir volantes en que tratan de desacreditarme. Es una amenaza de muerte constante, dijo Díaz. Bueno, pero lo de ayer, si no se meten por en medio algunos diputados y el Servicio de Seguridad, lo ultiman allí, o sea, yo no me explico. Estas son cosas que uno no se imaginaba nunca. Es el mismo caso que lo del asesinato Del senador. Sí. Se llama... Cosas insólitas, Rodríguez, ¿no era? Gómez. Son cosas... han sucedido en los últimos 2 años y tantos días en este país, cosas que no se pensaba que podía ser posible que aconteciera. Aún en el grado de descomposición a que hemos llegado, internarse en el recinto del Congreso para agredir en su propia oficina a un diputado, eso era inconcebible. Que lo dejaran salir afuera y le dieran unos tiros afuera o qué sé yo, bueno, ya eso es una agresión, claro, censurable, igual que cualquier otra, pero no tan censurable como esto. Es insólito, indudablemente, arquitecto. Darío Gómez. Darío Gómez. Sí. Ahora,
No me lo digas. Todavía no se ha descubierto el autor intelectual de eso, ¿verdad? No se ha descubierto. Bueno, Entonces tenemos el otro caso que no debemos dejar de mencionar, es el de la denuncia que hizo Morel Cerda, porque hoy en la prensa aparece Autoridad Can confirmándolo. Y dice, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, reconoció ayer que en el año 2000 tuvo conocimiento de la intentona de fraude electoral en los comicios presidenciales en los que resultó electo el actual presidente Hipólito Mejía. Autoridad Can respaldó de ese modo las declaraciones formuladas al Caribe por el presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Morel Cerda. Si nosotros tuvimos conocimiento de esa situación que fue muy riesgosa en su momento, pero que se descubrió a tiempo, dijo Decam, quien agregó que el intento de fraude hubiese afectado al PRD. Dice, el pasado lunes el presidente de la Junta Central Electoral reveló que en el año 2000 hubo un intento de fraude electrónico en el que habían participado dirigentes de un partido político que no identificó, auxiliado por un norteamericano. Sé dónde viven, sé la dirección del norteamericano en Estados Unidos, dijo Morel, quien justificó el silencio sobre el tema alegando que hubiese sido riesgoso para el sistema electoral. ¿Y por qué no lo dice ahora? no hubo sanción. No, pero ya hizo la denuncia. ¿Por qué no dice quiénes fueron los delincuentes? Claro. Porque es que nosotros tenemos que despejar el ambiente de estas cosas. Entonces ahora resulta que había unos delincuentes metidos aquí, incluyendo a un norteamericano que trajeron para bregar, como hemos denunciado siempre. Los líos siempre son en el centro de cómputo. Ahí es donde hay que tomar el control y por eso he sido partidario de que el grupo o el ente que se encargue de organizar las elecciones esté constituido por una conformación multidisciplinaria en distintas vertientes, pero con una base común, que sepan de informática, para que no venga ningún jefe de cómputo a meterle gato por liebre a los que están con la responsabilidad de organizar un evento pulcro. Porque es en el centro de cómputo donde se cocina todo. Entonces, ¿qué? Ahora resulta que nos dice el presidente de la Junta que hubo un intento, dice quiénes son, o sea, no dice quiénes son, pero dice que los conoce. Entonces, por favor, si usted está denunciando el hecho, diga de una vez quiénes son. Y además diga qué partido fue que intentó hacer eso. Dígalo. ¿Por qué se va a ocultar eso? Hay que apañar eso. Esa es la gracia. No se puede decir, eso se parece a la persecución de la corrupción. Cuando un gobierno se va, después de haber metido la mano en todas partes, y si los persiguen, entonces eso es persecución política. No, eso es lo que quieren, hacerme daño políticamente. Pero usted estaba metiendo la mano en lo que no era suyo. Entonces eso es haciendo política. A mí no me satisface eso. Bueno, como usted dijo, leemos los titulares entonces del lío bancario solamente esta mañana. Sí. Bancrédito demanda a la Z101. Otra demanda contra la Z101. Bancrédito demanda a comentaristas de radio, los acusa de divulgar falsos rumores. Bancos extranjeros muestran interés en adquirir... falsos rumores. Este no es Baninter, Ayer comentábamos, sí, sabemos, ahora resulta que es Bancrédito el que se da por aludido con el asunto de los falsos rumores, y hoy aparece nada menos que ya una acción en reclamo de que alguien ahí en esa emisora comentó algo que perjudica a Bancrédito. Pues bien, queremos decir, atendiendo a la letra de la ley, que suponemos que es la intención del legislador, que siempre hay que separar ambas cosas, porque muchas veces el legislador piensa hacer una cosa y resolver un determinado problema, y cuando se redacta la ley, de alguna forma, si la redacción no está bien articulada, termina no reflejando la intención, o sea, el espíritu de la legislación. Por eso los abogados le dan mucha importancia a los considerandos que preceden al articulado dispositivo de una ley, porque los considerandos van retratando el por qué viene a tomarse esa acción legal, esa ley. Pero bueno, aquí nosotros estamos ante una acción que supone detener, o la aplicación de la legislación que supone detener
rumores infundados. Y nosotros aquí hemos comentado que los rumores fundados, que es el mecanismo de defensa, quizás el único que tiene el ahorrante dominicano para cubrirse las espaldas en un acto de solidaridad con otros ahorrantes, de las diabluras que se le permite hacer a costillas de los dominicanos a la gente que pone bancos en este país. Pero vamos a ver, no sabemos qué fue lo que pasó ahí, ni tampoco sabemos a qué se refiere el comentario Así es. concierne a Bancrédito. Dice que bancos extranjeros muestran interés en adquirir el Baninter, es decir, el banco que está en reestructuración. Eso es una información. Parece que los problemas de Baninter corrieron como noticia muy rápido. Los bancos corresponsales allá de una vez pidieron cuando ya cuenta. han llegado ofertas de bancos extranjeros. Falta saber si son de bancos que ya estaban instalados aquí o si son nuevos bancos que quieren Falta venir. saber esa información, podría significar mucho, es muy útil. Dice que Baninter devolvió 600 millones de pesos. Eso fue el Banco Central, a nombre de Baninter, Que retira. que a la gente que fue a reclamar le devolvió 600 millones. Fusión con Baninter. Pero hubo gente que se quedó esperando. Ay. Y además aquí hay un relato, mire, de una ingeniera que cuando le dieron el cheque, Sí. ella no lo pudo cambiar. Dice aquí. Una ingeniera informó que ayer retiró sus depósitos del Banco Intercontinental Baninter, pero no pudo canjear el cheque, por lo que optó por adquirir un certificado de inversión en el Banco Central. Empero, la ingeniera Jocelyn Martínez dijo que en esa institución solo aceptaron emitir el certificado con un mínimo de 90 días y a una tasa de interés del 20% anual. Aunque esos certificados son ofrecidos sobre una tasa de interés Eso anual de mismo. entre 24 y 28%, y con plazo de 30 días hasta un año. Cuando se trata de un cheque de Baninter, al inversionista le ofrecen una tasa de solo el 20 o el 24% y a un plazo mínimo de 90 días, según dijo la ingeniera Martínez. Eso es una devaluación de los valores que emite Baninter. Bueno, la fusión con Baninter comenzó en diciembre. Malcún dice, negociar con Baninter es más seguro. No sé qué Bueno, quiso decir el con argumento de... eso. No sé qué quiso decir con eso. No, sí, él dice, es más seguro porque usted está negociando ahora con el Estado Dominicano, Ajá, con el Banco Central. Sí, claro. Eso parece un chiste. Sí. Dijo hoy que negociar con el Banco Intercontinental es lo más seguro porque quien lo hace negocia directamente con el Banco Central, es decir, con el Estado. Malcún hizo la afirmación al dar nueva vez garantía de que todos los ahorros de los clientes del Banco Intercontinental están garantizados por el Banco Central. Nosotros queremos decir que el Banco Central, que ahora tiene una nueva ley que no dominamos, pero vamos a hablar de eso mañana con Mario, sea la superintendencia de bancos o sea el Banco Central, o alguna dependencia de la Junta Monetaria, tiene que vigilar las transacciones que se hacen desde los bancos con los dineros de los ahorrantes. Porque nosotros mencionamos aquí 2 inversiones, cada una de las cuales supone una suma sumamente importante. Me refiero al caso del proyecto de centro médico, que uno de sus promotores, que es Julito Jacín, ubicó en un préstamo de $100 millones. Él dijo, no es verdad que se trate de una operación de 800 millones de pesos. Son $100 millones, quiere decir que es 3 veces más de lo que aproximadamente, o 2 veces y medio más de lo que se había estipulado. No, serían 3 veces más, 3 por 8, 24, sí. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, ahí hay una operación de muchísimo dinero, pero resulta que, de acuerdo a los informes que tenemos, el señor Baez Figueroa era parte de ese proyecto, parte clave, lo suficientemente clave como para que pudiera ser objeto o sujeto de un crédito de esa importancia. Entonces, cuando un banco
es utilizado por sus ejecutivos para usar los recursos del banco en proyectos donde ellos están involucrados, eso tiene que estar sometido a cierto, claro, pero es que no se puede permitir eso. Y entonces la otra operación de la cual se nos informó hace ya varios meses y que nosotros la informamos acá, pero a medio talle, porque como la persona que nos hizo la denuncia había quedado en venir a hacer aquí la denuncia completa, diciendo a quién se le había hecho la transferencia de la participación que tenían los hermanos Azul en el consorcio que opera los aeropuertos internacionales, a quienes se les entregó graciosamente el Congreso. ¿Cómo se llama? Aerodón. Aerodón. Sin justificación ninguna. Entonces, la información que me dio esa persona es que Hermanos Azul le había vendido a Ramón Báez Figueroa, que ese era el nuevo accionista de Aerodón. Bueno, y decíamos, ahora que es el Banco Central que está metido ahí, y uno de los titulares que tenemos ahí es que están determinando cuáles son los activos. Los aeropuertos deberían ser. Entonces ahí tiene que aparecer, o la parte que tiene, correspondía, ¿verdad? La participación tiene que aparecer esa operación, ¿verdad? Pero hay que suponer también que si es así, si así esa operación se materializó, también se utilizaron ahí los recursos del banco, que son los recursos de los ahorrantes. Entonces esa es la parte que tiene que vigilarse, porque no es posible que nadie se meta en el negocio de la banca para estar manejando de manera alegre y responsable, como hasta ahora se ha hecho, porque repetimos, por aquí tenemos ya la experiencia de las quiebras en el periodo de Salvador Jorge Blanco. Por ahí anda uno responsable de la quiebra de una financiera que está opinando muchísimo y escribe y le hace recomendaciones al gobierno y aparecen comisiones, y ese señor es responsable de una quiebra de esa, ¿verdad? Entonces, ¿y los ahorrantes dónde están? Esperando a que el gobierno, porque por suerte han asumido la responsabilidad de irle pagando el día que aparezca con qué, y cuando el responsable de eso quiera, le reembolse el dinero que le cogió el otro fulano que anda tan campante por ahí. Entonces, si queremos que la banca funcione en este país, las normas éticas tienen que ser vigiladas muy de cerca y las penalidades tienen que ser aplicadas rigurosamente. Y si no tenemos los instrumentos legales, traigamos el modelo que acaba de aprobar el gobierno de los Estados Unidos para aplicárselo a sus ejecutivos después del escándalo de Wall Street, que es el de la responsabilidad corporativa, para aplicársela a los de arriba, que antes se iban también muy campantes, después de quebrar, hacer unas cuantas quiebras, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos eso, Aquí se están viendo demasiadas cosas y todas son gordas. Usted no ve aquí absolutamente nada que cueste poco. Todo es una inmensidad de dinero. Una obra cuesta 100 millones, 80 millones de dólares. ¿Y cómo es eso? ¿Y quién va a pagar todo eso? Bueno, le estamos tomando prestado a las generaciones futuras, de acuerdo a lo que dijo el señor Calderón cuando era secretario técnico de la presidencia, diciendo que no, que le estábamos resolviendo problemas por adelantado a las generaciones futuras. No, hombre, por Dios. Le estamos comprometiendo su ingreso con todo lo que le va a venir arriba en impuestos para poder pagar lo que este gobierno está gastando irresponsablemente con todo el endeudamiento que está haciendo hacia el exterior, porque no hay obra que se pueda comenzar, no hay nada nuevo que se inicie que no sea tomando prestado. Ahora están ahí los acueductos. Porque los acueductos son esenciales. Son necesarios. ¿Y por qué se dispendiaron entonces los recursos que se recaudan del presupuesto y no se utilizaron para los acueductos? Hay que dejarlo para cogerlo prestado, ¿verdad? Hay cosas que se financian por la sencillísima razón de que tienen un alto componente importado. Entonces, para eso se recurre al financiamiento de los organismos multilaterales de crédito. Para eso está el Banco Mundial y está el BID. Deberían estar. Pero ellos no le prestan a los gobiernos.
le prestan a las entidades que vienen a apoderarse del sector público de nuestras economías, como han hecho aquí en la República Dominicana. El problema es que lo hemos permitido hasta ahora, ¿verdad? Hasta un día. ¿Qué tenemos ahí? Banco Central determina la propiedad de Baninter, que eso ya lo adujimos en la exposición que Creo usted que hizo. puede seguir en aquella Sí, página. cómo no. Báez Figueroa iba a recibir 100 millones de dólares por sus acciones en el Baninter, en el caso de la fusión. El Banco Central era el garante de la fusión por absorción, fagocitación. Sí. Pero la Junta Monetaria rechazó la operación para no afectar a un banco sano del sistema, que era el Progreso. Bueno, Sí, se iba a transmitir la enfermedad. El motivo está en un reportaje que salió, es que el Banco del Progreso no estaba enterado de la magnitud de las operaciones de adelanto y redescuento que se le habían dado al Baninter por parte del Banco Central. Cuando se encontró con la magnitud de esas operaciones, se arrepintió y fue entonces, y es la lógica que lo indica, el propio banco adquiriente el que pidió echarse para atrás. Porque ¿qué hizo el Banco Central? Repetimos, autorizar una operación. La operación la iba a hacer el Banco de Progreso adquiriendo por absorción, ¿así es que se llama? Sí, por absorción dice, sí. Al Baninter, ¿no? Y de según Pedro Manuel por fagocitación. Fagocitación. Entonces, debe haber sido el mismo banco que pidió la autorización, que dijo, mire, deshagan eso porque ya a mí no me interesa eso, porque mire lo que yo he encontrado. De manera que ahí hay situaciones que parece que surgieron en el último momento, pero parece que el conversado venía desde diciembre. Es decir que se estaba conversando para llegar ahí y dijo el mismo presidente de la República que él había mediado en eso. Él mismo lo admitió. Él lo dijo. Bueno. Aseguradoras perderían 375 millones por robo de autos. Se trata de pesos dominicanos. Se trata de las aseguradoras de los automóviles. Pero parece ser que hay una incidencia muy grande en el descontrol de la frontera, porque aquí se roban autos y se los pasan del otro lado de la frontera. Con una facilidad inusitada. Entonces ha habido que ir a recuperar autos robados aquí del otro lado de la frontera, con toda la dificultad que eso entraña en un país que está en la anarquía en que está Haití. Y viceversa, de allá para acá también vienen vehículos que pasan por la frontera, porque ustedes ven las placas que dicen Haití aquí por todas partes. Entonces vienen como vehículos de la clase alta de allá, pero de alguna manera, una vez que llegan aquí, se nacionalizan igual que los haitianos, que terminan con una cédula dominicana, ¿verdad? Y los vehículos haitianos terminan con una placa dominicana. También está pasando con los robos de vehículos en los Estados Unidos, que de vez en cuando viene alguna comisión de investigadores norteamericanos, de las compañías de seguro, o del FBI, o la agencia que sea, y viene a echarle mano a un grupo de vehículos acá porque fueron robados allá y vendidos acá. Todo eso está indicando falta de controles. Pero definitivamente el asunto de la frontera, eso no hay justificación. Porque no me van a decir que un vehículo se mete por el monte. Tiene que ir por la carretera. Entonces, donde hay una carretera, se supone que hay más control que el que puede producirse a todo lo largo de los 300 y pico de kilómetros de frontera que tenemos con Haití, donde puede de noche, a través de un monte y de un precipicio, saltándose un precipicio, pueden venir, sabe Dios cuánta gente, y se le escapen a las patrullas del ejército. Y los vehículos también. Eso no puede explicarse. De manera que ahí se necesita que se asuma la responsabilidad que siempre le hemos reclamado a las Fuerzas Armadas
respecto de esa frontera, esa porosa frontera dominico-haitiana, por la cual viene de todo. Que se decía antes que eran pacas, se armó una crisis con las pacas, después se resolvió la crisis de las pacas, después era contrabando de alimentos. Ah, sí, arroz y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Arroz y tal. Y ahora tenemos, bueno, y siempre se ha dicho que vienen armas de todo calibre por la frontera. Y otras cosas. Y droga. Y droga. ¿Verdad? Entonces, Para cerrar el último titular, que es un indicador de la situación más o menos que estamos viviendo en el país, dice que muchos negocios no reportarán utilidades, por consiguiente, pero no pagarán impuestos. exactamente. Sí, estamos viendo entonces el resultado de una economía que se va cerrando, como hemos dicho, como una espiral que va formando un tirabuzón cada vez más reducido en su diámetro, en su radio. Y el resultado es que cuando las empresas no producen beneficios, el Estado no recauda. De manera que ya veremos, ya se lo advertimos cuando el famoso paquetazo, pero nadie nos quiso escuchar, ¿verdad? De manera que ahora es muy fácil decir, esos son los efectos que vienen de fuera inevitables. No, señor, esos son los efectos del paquetazo económico, que desde luego se agravaron en algunos aspectos con los problemas de la situación internacional. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Hablaremos mañana para cerrar la semana con la entrevista al licenciado Mario Viñas Betanza. Nos despedimos, les hablamos Leopoldo Espaillán Anita. Y Roger Hogan. Hasta luego. Agenda Nacional le llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.